Sí. Lo primero que, claro, es una pregunta que me haces tan, pues, tan buena que no sé ni cómo afrontarla. Creo que hablar de sufrimiento humano es necesario. Creo que es necesario hablar de la empatía. Y sobre todo me parece necesario hablar de la soledad. Seguramente la... Perdona, es que necesitaba pensar que para centrar... seguramente lo que más nos defina como especie sea la manera en que nos relacionamos, la conciencia de lo colectivo y también seguramente la de nuestra propia identidad y nuestra propia muerte, de nuestra propia existencia. Si te privan de eso, hace poco leí una cosa de Urdangarín, que por eso te decía que no sé dónde lo leí, que lo estaba pasando fatal porque estaba en aislamiento y claro, debe estar un aislamiento VIP comparado con el que sufrieron estos tres hombres, que fueron nueve en realidad, aunque la película se centra en tres. Recuerdo yo tuve enfrente a uno de ellos, a Henry Engler, que tiene un documental muy interesante que te recomiendo, se llama El Círculo. Henry Engler es el director del CUDIN, del Centro Uruguayo de Investigaciones Neurológicas, incluso estuvo en las quinielas para el premio Nobel por sus investigaciones. Y porque él también vivió en propia carne. Él empezó a visionar un círculo, él entró... La película es un viaje de ida y vuelta a la locura, sin ningún tipo de discusión. Esencialmente, entre otras cosas, ¿no? Y él empezaba a oír una voz que creía que era una tal Alicia, luego la voz era un tal, primero pensó que era uno extraterrestre, luego que sí le habían puesto un chip dentro hasta que se dio cuenta que lo creaba él. Y un momento de hecho que decidió alimentarse menos para tener menos actividad porque estaba viendo que su locura era irrefrenable. Y yo le tuve enfrente, así como tú me tienes a mí ahora, y le pregunté, le dije, ¿cómo es posible la locura? Alguien que era un neurólogo y que además la vivió. Y me dijo, mira, el cerebro humano necesita estímulos y si no los tiene, los crea. Y bueno, te hago esta reflexión porque me parece importante una película donde nos demos cuenta que la mayor tortura a la que puede someter un ser humano es el aislamiento, apartarle de lo que le define más como especie, que es su relación con respecto a los demás. Somos en función de... No sé si era de Sartre o esto que decía que uno es lo que ha podido hacer con lo que los demás querían que fuera o algo así, ¿no? Un poco esto, como que uno es lo que es y lo que los demás quieren que seas. Somos también en función de los demás, en función de nuestra especie. En fin, te he largado un rollo ahí muy grande, pero es que me parece una pregunta que invitaba a muchas reflexiones. Pero la más esencial es esta, o sea, más que una película política, yo diría que esto es una película sobre cómo el ser humano en unas circunstancias límites puede sobrevivir. Y sobre todo lo más esperanzador, porque estos hombres no solo llega uno de ellos a ser presidente de un país, como en este caso el Uruguay, sino que es que además consiguen superar el odio. Mi siguiente pregunta era esa, que es fascinante, ¿no? De hecho, en la entrevista que tuviste con él, Mujica dijo la frase, el odio es antipolítico, no vas a ganar a nadie odiando. Me parece fascinante. Sí, a mí también. A pesar de todo eso que sufrieron, ganaron en ese sentido. Creo que es una reflexión tan inspiradora hoy en día. Sí. Si superas la violencia, ganas. Yo por eso creo, claro, decir esto es muy complicado y es meterme en jardines, pero bueno, creo que hay que tener valentía también para pronunciarse sobre determinadas cosas. Dentro del respeto a las víctimas, la única manera de superar un conflicto violento es... Hay un momento en que tienes que renunciar a mí de las historias que ahora que ETA se ha disuelto, me conmueve mucho la historia de víctimas de ETA que llegan a verse con asesinos o con gente que mató de ETA, se ven con ellos, hablan, tratan de crear un nuevo marco de convivencia. Seguramente el conflicto israelí-palestino solo se va a superar cuando uno renuncie a... Y en este caso creo que Israel, que es la parte más poderosa en este momento, le toca la generosidad, siendo consciente que es un pueblo que sufrió el genocidio, pero hay un momento donde tienes que renunciar a la violencia. Mujica nos decía en los encuentros que teníamos con él, que él decía, para mí la violencia, y mira que él tuvo una época, él tiene un montón de balas en el cuerpo, en la película se cuenta, me decía, para mí no hay nada más primitivo que seguir, la violencia es para mí algo primitivo. Dice, yo creo que el ser humano en sí, en la evolución necesita renunciar a la violencia, debe ser uno de los primeros y esenciales escalones de lo evolutivo. Pero no hay manera, tía. Pero no hay manera. Pero no hay manera, pero yo veo estas cosas, te mete en el Twitter y hay cuando pasó todo esto desde Cataluña, ¿no? A mí me pilló justo, estaba en Navarra rodando otra película, El Reino. Y en Navarra, como en un territorio así más tal, no tenía mucha... Pero recuerdo que volví a Sevilla, vi Sevilla llena de banderas, en este caso española, y dije yo...
Cuando la identidad de uno sirve de rechazo al otro, en fin, yo por eso le pregunté al Pepe, digo, yo añoro unos Estados Unidos de la humanidad, porque creo que estamos en una época donde tenemos problemas globales, las soluciones son globales. Entonces el nacionalismo, respetando y entendiendo el nacionalismo, me parece que no tengo muy claro si es muy patriótico ser nacionalista hoy en día. Como solo me queda una, sí. voy a reconducir. Sí, perdona, te estoy lanzando ahí como una metralleta de titulares que yo que sé. Estoy aquí horas, o sea, pero un poco, volviendo a la peli, me parecería interesante preguntarte cómo ha sido la preparación, tanto física como de investigación o... Bueno, sí, física, pues estuve un poco, te lo he apuntado así, o sea, estuve 2 años, claro, cuando a mí me ofreció el papel Álvaro Brenner en una cafetería, me acordé, me empecé a contar, yo no sabía mucho de la historia de Asturias, pero tampoco te creas que sabía mucho. El Pepe ahora me resulta impensable que una época, pues me he metido tanto que ahora saber que una época de mi vida que no sabía el Uruguay me parece como... Pero así era. Y me acuerdo que me contó la historia de lo que hacía y tal, en los 10 minutos, y le dije, bueno, que hay que contar, que hay que hacer una película, está claro que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces se rió y tal, y bueno, ya empezó a hacer los viajes al Uruguay. Todavía yo no sabía qué iba a hacer del Pepe. Entonces, bueno, fui 4 veces, me reuní con mucha gente, te he citado el caso, por ejemplo, de Henry Engler, de muchos más. He visto un montón de vídeos del Pepe, en fin, he tratado de involucrarme todo lo que he podido en la vida, en el contexto de la época y en la cultura y en el acento y en el habla uruguayo, eso por un lado, y con un coach, Daniel Lovecchio, que me ayudó. Y por otro lado está el tema físico, nos dijo Álvaro, mira, es innegociable, tenéis que adelgazar muchísimo todo lo que podáis, obviamente no se trata de que os dediquemos la película a título póstumo, pero sí tenéis que hacer un esfuerzo, bueno, y esto fue bastante duro, la verdad. Que luego te das cuenta, por eso es lo que le he dicho que dice que Dios no me mande todo, aquí como tenemos esta herencia católica tan grande, que Dios no me mande todo lo que yo soy capaz de soportar, porque, bueno, porque ahí lo tienes en la película, o sea, fíjate lo que pasa, y sobrevivieron. Es impresionante el ser humano lo que puede llegar a... En ese sentido, volviendo a tu primera pregunta, yo creo que la película tiene algo o a mí de luego me ha enseñado mucho conociendo a estas personas. Nunca sabes lo que eres capaz de dar de ti mismo hasta que la vida no te pone en el punto de tus límites. Es verdad que hay gente buscando los límites se muere, lo cual esto lleva a otra conversación larga, que nos podemos aquí una píldora de 10 minutos, pero es muy tuitera esta conversación, pero solo cuando de verdad te enfrentas a algo muy adverso te das cuenta de tu verdadera fortaleza. Eso es para mí De hecho, Mujica bromeaba mucho con Cervantes, porque que también estuvo en la cárcel, porque él decía, dice, a mí la cárcel es mi privilegio. Dice, yo no sería el que soy si no hubiera pasado por la... Y entonces decía, dice, habría que premiar que metió en cana a Cervantes, como hablaba el PP, dice, mirá vos, dice, que escribió el Quijote. Dice, seguro que si no le metes en cana no te escribe el Quijote. Teníamos que darle un premio al que metió en cana. En fin. ¿Qué manera Sí. Bueno, yo estuve en su casa y te puedo asegurar que vive en una... O sea, yo, como se dice vulgarmente, me hago en ese váter y se vive en una casa bastante humilde. Con todo, en el Uruguay una figura muy controvertida, también te lo digo. Yo me bajé del avión y el primer que conocí un taxista largaba del Pepe, así que...